Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Sara Brenis, Francie Kate, que aunque ha llegado un poquito más tarde, pero bueno, y Luisa Rodríguez Casado por haber viajado a Cádiz para presentar una obra en la que las tres tienen un papel muy importante. En la mesa me acompañan Francie Kate, profesora del College of William Mary, perdón por mi pronunciación, de Virginia, y directora de nuestra colección El Faro de la Memoria; Sara Brenis, profesora e investigadora de Massachusetts y autora de la obra que hoy presentamos; y por último, Luisa Rodríguez Casado, hija de Carlos Rodríguez del Risco, personaje principal de nuestra historia y que se encuentra entre el público. En calidad de directora de la editorial Luca, estoy aquí hoy para presentar un estudio con un título: Yo he estado en Mauthausen, difícil de pronunciar y aún más de procesar, pero tras el que se esconde una historia insólita. Sin querer avanzar cuestiones sobre lo que tanto Francie como Sara hablarán con mayor conocimiento y pertinencia, sí quiero destacar que yo he estado en Mauthausen es un trabajo no solo riguroso, sino inaugural de toda una corriente literaria y de investigación ahora en auge. Me refiero a la literatura concentracionaria y a los trabajos de recuperación de la memoria histórica. Y digo inaugural porque seguramente nos encontramos ante los testimonios de Carlos Rodríguez Risco, y estos testimonios sean los primeros que aparecen en España sobre los campos de refugiados, tanto de Francia como de Alemania. He intentado en esta breve intervención evitar la expresión memorias de un superviviente, y ello por varias razones que entenderán en esta presentación, pero entre las que quiero destacar solamente una. Si todos coincidimos en que el género de las memorias es un género que normalmente recupera los recuerdos vividos, las experiencias de una persona que llega al final de su vida, en el caso de los textos de Carlos Rodríguez Risco, para poder hablar de memorias, tendríamos que añadirle un adjetivo muy en uso, por desgracia, en la zona en la que nosotros vivimos, en la frontera con África, y deberíamos hablar de memorias en caliente. ¿Por qué digo esto? Porque los escritos de Carlos se escribieron tan solo un año después de su liberación de los campos. Lo que escribe no está lejos en el tiempo, lo ha vivido, lo ha oído, lo ha observado en los campos, y no es un recuerdo lejano, sino un demasiado cercano. Lo que hace que probablemente nos encontremos ante el primer testimonio de muchos otros que vendrán más tarde, pero que invariablemente esos ya estarán marcados por la reconstrucción histórica colectiva de este periodo de la historia. No quiero, o más bien creo que no puedo, alargarme mucho más. Creo que es el momento, o que deben ser ellas las que hablen. Pero antes de cerrar, quiero agradecer otra vez la presencia aquí de estas tres mujeres. Manifestar que para nuestro servicio de publicaciones es un verdadero lujo contar en nuestro catálogo con este nuevo título. Dar las gracias a los aquí presentes por su asistencia y, por supuesto, agradecer públicamente a Lucrecia López Vega, Aurora Esteves Ballester, María José Torres Buzo, compañeras de la editorial, y a Carmen Moreno, colaboradora externa, su trabajo, así como al anterior director, José María Oliva, sin el que nada de esto hubiese sido posible. Sin nada más, muchas gracias, y cedo la palabra por este orden a Francie y después escucharemos a Sara. Muchas gracias y os dejo con ella. Gracias. Llegué. Pues nada, muchísimas gracias a Elena y de parte del comité editorial de la colección Faro de la Memoria. Quisiera agradecerles a todos y todas por su presencia aquí esta tarde en la presentación de nuestro libro Yo he estado en Mauthausen, edición crítica de la profesora universitaria y estadounidense Sara Brenis, cuya investigación desde hace 10 años, un poco más, nos ha traído a la luz la memoria intrigante y fascinante del catalán Carlos Rodríguez de Risco, superviviente,
del campo de concentración nazi de Mauthausen. Como directora del Faro de la Memoria, es un gran placer para mí tener a mi lado a la profesora Sara Brenes y a la profesora y directora de la editorial de la UCA, Elena Coasante Fernández. Quisiera también, igual que Elena, dar gracias al resto del equipo de Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Aurora, Lucrecia, María José. Tengo un recuerdo muy grato de este espacio de la Sala del Libro de la UCA, ya que es aquí mismo, cuando en noviembre de 2016, como algunos aquí presentes recordarán, lanzamos esa colección de libros, El Faro de la Memoria. Y esta tarde también comparto este acto con 4 colegas, entre otros, de nuestro comité editorial que están aquí con nosotros. La profesora Rocío Cobo Piñero, de la Universidad de Sevilla, los profesores José Marchena Domínguez y Francisco Vázquez García de la UCA y Santiago Moreno Telles de la Biblioteca de la UCA. Y por último, solo deciros que desde hace 21 años los estudiantes de mi universidad en Estados Unidos, en Williamsburg, Virginia, William and Mary, la segunda universidad más vieja de Estados Unidos, se matriculan en clases aquí impartidos por profesoras del Centro Superior de Lenguas Modernas de la UCA y del Centro Mundo Lengua, 2 entidades con quienes tenemos una larga relación profesional. Y quisiera también expresar por parte de mi universidad nuestro sincero agradecimiento a esas entidades, cuyo personal sigue acogiendo a los y las que venimos, tanto yo como mis estudiantes, de fuera, con mucha generosidad, buena voluntad y, como no, con la gracia garitana que nos alegra la vida a todos y a todas. Ahora, al lanzar nuestra colección Faro de la Memoria hace más de 7 años ya, nos interesaba desde el primer momento publicar libros llevados a cabo por investigadores, investigadoras, que puedan fomentar un diálogo interdisciplinar y transnacional sobre las tradiciones, las prácticas, las teorías de la memoria social y la expresión de identidades en conflicto, en momentos de crisis, tanto aquí en España como en las Américas. Y desde el principio partimos de un claro impulso multidisciplinar, internacional. Los miembros de nuestra junta editorial, así como los asesores de la colección, representamos instituciones académicas de 8 países: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Nueva Zelanda y, como no, España, Andalucía y Cádiz, capital. El título de la colección Faro de la Memoria se inspira directamente, obviamente, de la topografía marítima de la hermosa provincia de Cádiz, un recuerdo, un homenaje realmente a los numerosos faros garitanos que han guiado a miles de navegantes a lo largo de la historia. Efectivamente, el objetivo principal de nuestro faro es arrojar luz sobre las vivencias de la gente común, que a veces naufragan en las aguas de la historia oficial, rescatándolas, es lo que queremos hacer, del olvido, del silencio, para que sus perspectivas del pasado, sus aportaciones culturales y la reivindicación de sus voces contestatarias, resistentes, sobrevivan a los estragos del tiempo, iluminando el presente. Las publicaciones de Faro de la Memoria sí han propuesto romper el silencio del olvido y traer a la luz a las figuras de la historia que lucharon con palabra y con la imaginación creativa en nombre de un mundo más justo y más igualitario.
El primer libro que publicamos del autor Francisco Torres Barranco, Los curas obreros y la lucha por la justicia social, efectivamente alumbró una etapa de la historia muy poco conocida, la que vivieron los curas obreros que se dedicaron a la lucha aquí en Cádiz por la igualdad de todos y todas, defendiendo los derechos de las personas más necesitadas. El estudio se centra en las incansables actividades de una comunidad de religiosos gaditanos profundamente comprometidos con una labor pastoral que no solo servía a los vecinos y vecinas más indefensas, más vulnerables, sino que también cultivaron un ministerio en relación con la concienciación de la clase obrera y el empoderamiento de la misma en pleno franquismo. El libro de Antonio Morales Benítez, La masonería en el campo de Gibraltar, versaba sobre el compromiso de los masones españoles desde la última parte del siglo XIX hasta la guerra en 1936, cuando en la provincia de Cádiz y en general y también en campo de Gibraltar en especial, representaban estas comarcas, estas zonas, el principal enclave masónico de todo el país de España. Cádiz era un referente imprescindible para esas instituciones masónicas, donde se defendía una idea de la sociedad española laica, donde se formara una ciudadanía educada y culta. El libro Alegorías televisivas del franquismo. En ese libro, el autor argentino Fernando Pagnini Berns planteó el siguiente argumento sobre la icónica serie televisa que algunos recordarán, Historias para no dormir, que todos los capítulos de la serie, argumento el autor, aprovechando la seguridad que les daba el marco de lo fantástico, ejercían una crítica hacia el gobierno de Franco, la sociedad complaciente con el franquismo y la hipocresía del momento, al tiempo que ilustraban los miedos, las ansiedades cotidianas del vivir diario de los españoles durante la dictadura. El libro que presentamos aquí el año pasado, hablamos diferentes idiomas, pero una misma lengua, multilingüismo y pedagogías en las brigadas internacionales, de los coautores Lourdes Prades Artigas y Ramón Naya Ortega, planteaban la siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible que durante la Guerra Española, que 35.000 brigadistas, voluntarios de 53 países diferentes, que llegaron a España para defender los ideales democráticos antifascistas, pudieran hacerse entender? ¿Cómo se organizaron en plena guerra para producir numerosos medios de comunicación para facilitar su colaboración en equipo y avanzar su lucha contra el fascismo? Los autores les llevan a sus lectores por la mano, mostrándoles magníficas reproducciones de la prensa interbrigadista, los periódicos murales, cartas de los brigadistas analfabetos que aprendieron a leer durante la guerra y escribir gracias a las escuelas milicias de la cultura. Ahora, la edición crítica de Sara Brenes sobre la memoria de Carlos Rodríguez de Risco. Yo he estado en Mauthausen, es una verdadera joya dentro de la colección nuestra, Faro de la Memoria. Yo conocí a Sara Brenes hace 20 años sin conocerla. Es que, bueno, me explico. En 2004 publiqué un libro yo sobre los campos de concentración en Francia para los refugiados republicanos españoles que habían huido de las represalias de la nueva dictadura franquista y se asentaron en Francia. Y vi un día, después de publicar el libro,
que una joven doctoranda de la Universidad de California, Berkeley, una tal Sara Brenes, publicó una crítica sobre mi libro. Era una de las reseñas más meticulosas, más cuidadosas, más generosas que se publicó sobre ese libro desde hace 20 años. Y esa misma meticulosidad, la atención cuidadosa a los detalles, la buena ejemplar escritura y la atenta lectura son precisamente los rasgos que caracterizan la escritura de la maravillosa introducción de esta edición crítica y las notas que acompañan el texto de Carlos Rodríguez de Risco. Y es para mí, que he estudiado mucho las memorias y los testimonios de supervivientes de campos de concentración para refugiados republicanos de 1939, tanto en Francia como en Alemania, Austria. Para mí es uno de los documentos más fascinantes que he visto, y es un enorme placer tener a Sara para que nos hable de este libro. Y simplemente para concluir, solo decir que también esta tarde tenemos entre el público la hija del autor de la memoria, Luisa Rodríguez Casado. Es un enorme honor y privilegio darle a ella la bienvenida a Cádiz y a la sede de esta editorial de la Universidad de Cádiz. Y concluyo simplemente diciendo que la presentación de un libro, sobre todo para la directora, me emociono, es un motivo de enorme satisfacción, enorme alegría, y de parte de nuestro equipo editorial del Faro de la Memoria, felicito a Sara Brenes por su libro y repito mi agradecimiento a todas y todos de vosotros por vuestra asistencia esta tarde. Muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a Elena, a Franci, a todo el equipo de Faro de la Memoria y del editorial UCA, que ha sido una acogida realmente tremenda aquí en Cádiz. Yo no había estado en Cádiz antes y me estoy pasando lo pipa aquí en Cádiz. Quiero decir que yo sabía que íbamos a hablar de memoria hoy, pero no sabía que iba a hablar de la memoria de Franci, de una reseña que escribí hace 20 años cuando era estudiante, pero esto es una advertencia que la memoria sigue. Si haces algo cuando eres joven, bueno, cuidado, ¿no? Porque se te van a recordar. No quiero pasarme por alto también reconocer aquí públicamente la aportación, el cariño y la generosidad de Luisa, de la hija de Carlos Rodríguez, porque sin ella no hubiera podido sacar adelante este proyecto sencillamente, porque andaba muchos años, como han dicho mis colegas. Yo encontré estos artículos a plena vista en la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 2011. O sea que si están en la Biblioteca Nacional, quiere decir que yo no soy la única persona que habrá visto estos artículos, están en el catálogo. Pero el momento en que encontré los artículos de Carlos Rodríguez eran recortes de la prensa. Sabía que esto era algo muy gordo, algo muy especial. Lo sabía en parte porque en el año 2011, por esta década, estaba empezando un proyecto que ha sido realmente la investigación de mi vida, que es mirar todas las representaciones, todo lo que se ha escrito y publicado en España sobre el campo de concentración de Mauthausen y de los sobrevivientes. Entonces, yo en este momento había visto textos de los años 90, muchos textos del principio del siglo XXI, algunos pocos textos de los años 70,
pero un texto del año 46, que no había visto nunca. Y yo sabía, como muchos, había estudiado el Holocausto, había leído un poco de Primo Levi, de Ana Frank. Sabía que hubo documentos de estos primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca había visto nada publicado por estas fechas en España. Y es más, de la voz directa de un sobreviviente que logró volver a España y vivir aquí el resto de su vida. Entonces, este descubrimiento, que ya lo tenía como la chispa de este proyecto hace una década, realmente me ha podido abrir toda una nueva época de mi investigación y es cómo se empezó a contar los acontecimientos de la deportación, cómo se empezó a contar, como ha dicho Elena, antes de la memoria. Esto no es memoria, es periodismo, es actualidad para Carlos Rodríguez. Estos documentos que encontré, que tenía entre las manos en Madrid, en la Biblioteca Nacional, eran muy raros, además, porque eran recortes, pero algunos estaban boca abajo, había algunos saltos temporales y me preguntaba, ¿qué falta aquí? Pues tenía que ir al microfilm, porque esto es lo más emocionante de la investigación, ¿no? Cuando vas al microfilm, estoy hablando un poco en broma, pero para mí sí que fue muy emocionante poder descubrir todas las entregas y entender lo incómodo, lo confuso de aparecer en Arriba. Arriba era el órgano oficial de Franco, era el periódico oficial del régimen. Era en su momento, en los años 40, el periódico más leído en Madrid, sin duda. Tenía una tirada de decenas de millones, 10.000, más o menos, entre 10.000 y 80.000 ejemplares al día. Entonces, era un periódico que tenía mucha difusión. Había información accesible a un público bastante grande sobre la presencia de españoles en campos de concentración nazi. Sí que apareció noticias sobre el Holocausto durante esta primera década del régimen de Franco. Todo lo que se dice sobre esta censura absoluta no es exactamente cierto, porque aquí en las páginas de Arriba, y ahora puedo hablar un poco más de por qué y cómo se lleva a cabo esta publicación en Arriba, pero aquí tenemos increíblemente en el órgano oficial de Franco la evidencia de que sí sabía sobre esta deportación. Carlos Rodríguez del Risco nace, como dice aquí, esto es su ficha de su sindicato de las Fuerzas Armadas, creo que es del año 37. Nace en Vilanova y la Geltrú, en Cataluña. Cuando tienes alrededor de 20 años, se apunta a la Marina Mercante y es marino. Toda su vida es marino. Cuando ya estamos en los años 30, bajo la República, él es militar, ¿no? Está en la Guardia Civil, está en la Marina Mercante y pronto, cuando estalla la Guerra Civil, va a estar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Al lado de la República. Aún así, Carlos Rodríguez no está 100% cómodo bajo el orden militar, digamos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque es detenido varias veces en Huelva, en Madrid, en Valencia, siempre por irritarse con el orden militar, digamos. Sedición, disturbios del orden, cosas que muestran que es un chico que no está 100% cómodo, como dije, o 100% de acuerdo con sus superiores. Sin embargo, cuando estalla la guerra civil, es necesario, ¿no? Él es uno de estos soldados, como los demás, que para la República son imprescindibles. Entonces, él lucha
como miles de otros, para defender la República, a pesar de este hilo de como incomodidad. En el 39 sale de España. O sea que su historia es la historia de miles de españoles que en el 39 crucen la frontera hacia Francia. Él va en barco, es marino, ¿no? Va en barco y aterriza en Francia. Muy pronto llega a Argelés, que es uno de los muchos campos de internamiento en Francia. Y allí la situación, como ha escrito Francis sobre este tópico, es pésima, ¿no? Estos campos eran en plena playa, al aire libre, o sea que no había sanidad, no había tratamientos médicos, no había casas, solo había arena. Y ahora estoy empezando a describir lo que él narra en sus artículos, porque sus artículos arrancan con la salida de España y la llegada a Francia. Entonces, ahora estoy saltando entre cronología, porque tenemos 39, pero también tenemos 46, que los lectores de arriba están aprendiendo sobre las condiciones en Francia de miles de españoles que salieron del país por escapar las represalias de Franco, por decirlo de una manera. Carlos Rodríguez es entre ellos. Una de las cosas que hace, que era parte de la razón por la cual fue difícil identificar exactamente dónde nació Carlos Rodríguez, es porque en algún momento dado se inventa una ciudad natal nueva. ¿Por qué? Porque están construyendo un campo nuevo que se llama Gurs para los vascos. Entonces él, porque quiere mejorar su situación y o sea que cualquier persona querría salir de esta situación en las playas de Francia, dice que es de Estela Navarra para poder hacer el traslado a Gurs. ¿Es el único que inventa una identidad nueva? No, en absoluta, no. Hay muchos otros que hacen lo mismo para mejorar su situación. Pero ahí es donde nace parte del mito de este hombre en que, bueno, ¿es de Vilanova y la Geltrú? Sí, está en su ficha. Pero en Vilanova dicen, pero es que es de Navarra, es de Estela. Es algo interesante para mirar. Carlos Rodríguez entonces está en los campos franceses. Carlos Rodríguez, como muchos otros, ve que la única manera de salir de estos campos es hacerse voluntario con la caída de Francia a los nazis a la batalla, ¿no? Y entonces se le cae por encima la Segunda Guerra Mundial mientras está en Gurs. Las autoridades francesas dicen, tenéis 3 opciones: volver a España, trabajar en las compañías de trabajo para hacer instalaciones para la guerra o luchar. Y él se alista, decide alistarse en la Legión Extranjera Francesa y luchar contra Hitler. Una de las importancias de estos artículos y de lo que aporta Carlos Rodríguez son estas descripciones, porque lucha al lado de otros españoles que se han perdido por la historia, sus nombres, sus identidades. Ya sabemos lo que va a pasar en esta historia. Los franceses ya son dominados por los nazis y Carlos Rodríguez, otra vez, como miles de otros españoles, es capturado por los alemanes y mandado a campos de prisioneros de guerra, que se llaman Stalags. Hay muy poco escrito sobre las condiciones en los Stalags. Carlos Rodríguez aporta cómo era esta experiencia de miles de españoles que lucharon contra Hitler, fueron capturados y ahora se juegan la vida en estos campos de prisioneros de guerra. En un momento habla de su relación o sus conversaciones con miembros del Wehrmacht, ¿no?, de los soldados alemanes. Y le dicen que están haciendo en el Stalag una lista de los españoles, con todos sus detalles. Carlos Rodríguez aprende quién está detrás de esta lista, pues el Gestapo. Entonces Carlos Rodríguez también está narrando en las páginas de arriba cómo Franco era consciente
del recorrido de los españoles por la Segunda Guerra Mundial y en camino a los campos de concentración nazi. Es una de las revelaciones más potentes de estos artículos. Es deportado a Mauthausen y esto es su lista de entrada. Es asignado como otra vez miles de españoles, un número. Su número es el 4286. Este número lo va a tener a lo largo de su encarcelamiento en Mauthausen. Y allí es donde estos artículos realmente narran algo que no hemos visto antes y que yo, por cierto, nunca había visto. Nombra quiénes son las SS, quiénes son la visita de Himmler. Él lo percibe, él ve la visita de Himmler, Heinrich Himmler, que es uno de los arquitectos del sistema de campos de concentración nazi. Él ve convoyes de judíos entrar con sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Que él es testigo del Holocausto. Entonces ve que hay judíos que entran y que ya el día después ya no están. Entonces está percibiendo el genocidio. Una de las cosas que descubrí cuando encontré estos artículos, y si os acordáis que dije que había algunas entregas que originalmente no aparecieron, pues algunas de las entregas sí que tienen un hilo de propaganda. O sea que estás leyendo estos artículos y espero que lo leáis, pero de repente viene algo que no es simplemente narrar la historia, sino opinar, ¿no? Y algunas de las opiniones de Carlos Rodríguez sí que chocan. Y tiene un sentido antisemita, por ejemplo. También una de las cosas más chocantes es que dice que, según su opinión, Hitler no sabía nada sobre el sistema de los campos de concentración. Y es allí, y ahora quiero también mirar la vista gorda, es una de las explicaciones por qué estos artículos se cayeron en el olvido para casi 80 años. Porque es muy difícil tocar una memoria que mezcla este nivel de detalle histórico con estas falsedades que ya sabemos que Hitler sí estaba muy consciente del sistema, lo había diseñado del sistema de los campos de concentración. Entonces, parte de la labor que yo quise llevar a este testimonio es matizar estos momentos, es señalar dónde tenemos un nivel de detalle, anécdotas, nombres que son imprescindibles y que hubieran sido olvidados, y luego otros momentos donde hay que matizar lo que Rodríguez del Risco publica. Entonces, no sabemos a ciencia cierta por qué estas entregas existen, pero es importante señalar que es una de las razones por las cuales quise sacar este libro con Faro de la Memoria, porque no quería publicar algo que se convirtiera en leña para negacionistas, por ejemplo, y esto es un riesgo. Ahora, en el año 41, esto es un informe de la Cruz Roja Española de su padre, que vive en Madrid en este momento y está, como muchos otros padres y madres españolas, buscando a su hijo, que desapareció por la frontera en el año 39. Entonces, rellenó de este informe y tenemos constancia al final, escrito a mano, de la respuesta, que dice: está en el campo de concentración de Mauthausen y tiene el número 4286, vive en bloque 19. Esto en el 41. O sea que la idea de que la gente en España no sabía, que Franco no sabía, imposible, ¿verdad? Porque ya tenemos aquí la constancia. Otra de las cosas interesantes sobre Carlos Rodríguez, y incómodos, voy a decir, es que esto es un diario, es una página de un diario que encontré solo hace un par de meses. Logré incluir esto en el libro gracias al equipo que me dejaron añadir algunas novedades. Primero, Carlos Rodríguez, en el año 41, me parece, fue transferido a un campo externo que se llamaba Steyr. Ahí también
estuvo este hombre que escribió este diario. El hecho de que alguien pudo escribir un diario en un campo de concentración, primero, es increíble. Este hombre, que se llama Josep Borràs, era compañero de Carlos Rodríguez en Steyr. Y en su diario menciona, no sé, es justo encima de la cabeza de Franci, menciona a Carlos Rodríguez, está en catalán, y le identifica como alias capitán. Y Carlos Rodríguez también habla de su posición en el comando de Steyr. Sirvió como cabo de barraca. Cabo de barraca es alguien que esencialmente limpia la barraca donde viven los prisioneros. Pero en el sistema concentracionario es una manera de comer mejor y también tener contacto directo con las SS. Entonces, Carlos Rodríguez está hecho, o sea, puede comer mejor, puede estar no fuera siempre, trabajando en el clima hostil de Austria, gracias al hecho de que se hace o las SS les seleccionan para servir como cabo de barraca. Esto es también uno de los contornos incómodos de estos artículos. ¿Por qué? Porque tenemos esta imagen de todos los españoles deportados a los campos de concentración como antifascistas, como no colaboracionistas, como resistiendo. Y bueno, esto sí que pasó, pero había muchos, Carlos Rodríguez entre ellos, que sí que podían tener un pequeño enchufe que les ayudaba a sobrevivir. Carlos Rodríguez, entonces, para narrar un poco del final de su historia, logra volver a España. Tiene que pasar por Francia y luego tiene que ir a Argelia, en el norte de África, para alistarse de la Legión Francesa. Quieren que siga sirviendo, quieren que vaya a luchar en el próximo conflicto, pero él dice que no, ya no quiere luchar más, ya ha estado fuera de España en este momento 6 años y ya quiere volver. Probablemente es uno de los primeros que puede volver de un campo de concentración nazi, porque la gran mayoría se quedan en el exilio en Francia y no vuelven hasta la muerte de Franco. Sus artículos fueron escritos en este momento, justo cuando vuelve. Está viviendo en Santander probablemente cuando lo escribe. Lo escribe con un editor que es falangista. Y entonces tenemos también un poco del misterio de cómo fueron manipulados estos artículos. ¿Son todas estas palabras sus palabras? ¿Son todas estas opiniones sus opiniones? Es imposible saber. Yo he pasado horas en Alcalá de Henares tratando de descifrar en el Archivo General de la Administración y no he podido encontrar los informes de la censura de estos artículos. Sin embargo, lo que sí que encontré eran 2 editoriales que Carlos Rodríguez escribió. Y los editoriales rematan el mensaje y probablemente la razón por la cual publicó arriba estos artículos. Y es que el régimen en este momento quería llamar a los exiliados a casa. Quería tenerles volviendo. Una de las maneras de llamar a estos exiliados es decir que aquí tenemos un ejemplo de alguien que volvió a España, que está bien, está viviendo su vida, es católico, o sea que remata mucho, o sea, recalca mucho su catolicismo en estos artículos y dice que él dice con sus propias palabras que es leal a Franco y está aquí viviendo en paz y ha encontrado el final de estas aventuras en el exilio. Esto es Carlos Rodríguez, una foto que me ha dado Luisa de sus años en Santander. Es un hombre que, como dije, no tuvo más relación con el mundo de los exdeportados. Y también sus artículos cayeron en el olvido, ¿verdad? Como dije antes, en parte porque son complicadas. Yo tenía una conversación con el historiador Benito Bermejo, que ha trabajado mucho estas cuestiones. Yo llevaba años hablando con Bermejo sobre Carlos Rodríguez.
porque el caso es que yo he convivido con Carlos Rodríguez para una década también. Es alguien que ha sido muy presente en mi vida a raíz de este proyecto. Y Bermejo me dijo que, o sea, que él tampoco quiso hacer nada con estos artículos. ¿Por qué? Porque chocan con la idea que tenemos del deportado, como dije, antifascista, que se queda en Francia o en el exilio toda su vida, que tiene una política firmemente de izquierdas. Pero este choque para mí es lo necesario de este libro, porque nos está mostrando de que no todo se puede poner en una categoría u otra, ¿verdad? Y no todo es blanco y negro. Muchos son en esta zona gris. Y esta zona gris es donde nos encontramos ahora también en el siglo XXI, donde hay la extrema derecha, donde hay esta amenaza, ¿verdad? Donde hay todavía xenofobia, este sentido de nacionalismo. Es otra razón por la cual creo que es necesario hablar a secas de estas historias incómodas. Porque ¿cómo pudo un hombre que vivió un campo de concentración nazi luego decir que Hitler no supo lo que estaba pasando? Pues esto nos puede pasar a todos, ¿verdad? Este tipo de, bueno, lo llamamos noticias falsas o como quieras llamarlo, pero esto también es relevante hoy día. Esto es la razón por la cual quise publicar este libro, por la cual quise publicarlo con Faro de la Memoria, porque sabía que tener este entorno académico, yo no lo estoy publicando como otra obra de propaganda, sino una obra de memoria, de historia y con el contexto que se tiene que tener para entenderlo y no utilizarlo. Me encantaría, si hay tiempo para responder a preguntas o tener, si hay algo que puedo clarificar, pero otra vez agradezco mucho a Faro de la Memoria que han publicado algo. Yo estoy muy orgullosa de esta edición. Creo que es debido. Me encanta el debate. Entonces, creo que el debate es sano para nuestra democracia y nuestras vidas. Entonces, y muchas gracias a todo el público por estar aquí con nosotros esta tarde, que me encantaría seguir hablando del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, y por supuesto que hay turno de preguntas y todo lo que quieran hacer. No sin antes decir, porque lo tengo que decir, al público que mi inglés es casi igual de bueno que su español. No lo puedo demostrar aquí, pero hija mía. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liseli. Yo pues también trabajo en una uni en los Estados Unidos, en la Universidad de Tennessee. Te quiero felicitar por tan magnífica labor. Esto es un bebé. Tengo curiosidad, ya que has trabajado con este capítulo, ¿no? Con esta historia, con esta memoria, ¿has planteado regresar al archivo y buscar más casos parecidos a los de esta memoria? ¿O cómo piensas? ¿O le vas a dar ya, vas a hacer una pausa? Cada vez que pienso que ya esto es un tema bastante duro, puedes imaginar, a veces me toca muy de cerca. Cada vez que lo pienso que voy a hacer otra cosa, algo sobre cine o algo, luego es que lo que pasa es que al haber trabajado tanto, tengo más historias que quiero contar, ¿no? Y he vuelto al archivo sin duda. Una de las cosas que tengo siempre muchas cosas que estoy haciendo, pero una de las cosas que cuenta Carlos Rodríguez y que yo quiero matizar más es que hubo un hombre afrodescendiente, un hombre negro catalán en el campo de Mauthausen, se llamaba José Carlos Grimolay.
y su historia nunca ha sido contado. Carlos Rodríguez lo menciona, o sea que otra vez es la primera vez que menciona una persona, que luego se puede dar constancia de su existencia, pero estas historias que están un poco alrededor del campo me parecen extraordinarias, y en el caso de un hombre negro que logró también sobrevivir a un campo de concentración nazi, y era español, era catalán encima, no dejó su testimonio, entonces lo que tenemos son lo que contaba sus compañeros. No he encontrado algo tan especial como el testimonio de Carlos Rodríguez. No sé si voy a encontrar otro testimonio así, porque realmente es el primero y se publicó bajo unas condiciones que no se podía repetir, ¿verdad? Entonces, yo sigo con este tema, estoy todavía trabajando en la Biblioteca Nacional buscando joyas, pero una joya así no he podido encontrar. Pero gracias por la pregunta. Espero que tengas suerte buscando pistas sobre Sí. esta persona. Sí, sí, gracias. Una pregunta más. Pero no sé, muy impertinente con la pregunta. Imposible. Siempre impertinente. Pero dentro de tu investigación, en todos tus años de estudio, como una posible conclusión, ¿quién crees que usó más a quién? Es decir, él fue usado por la dictadura, pero él también se valió de eso. En ese equilibrio, ¿quién usó más a quién? Esto es muy, bueno, impertinente no es, pero es otra, o sea que, ¿quién usó más a quién? Yo creo que está claro que los dos, que el beneficio fue mutuo, pero él probablemente benefició más que el régimen. ¿Por qué? Porque esto es el año 46, España no va a salir de su aislamiento hasta los años 50. Esto no tuvo el efecto que quiso el régimen. Pero lo interesante también es que tampoco tuvo una contrarreacción, ¿verdad? O sea que bueno, es el año 46, entonces es básicamente imposible montar una resistencia a raíz de unos artículos en la prensa falangista, pero yo creo que al fin y al cabo es difícil decir sobre un hombre que vivió 5 años en un campo de concentración que ganó, porque él sufrió como tantos, ¿no? O sea que aunque pudo comer mejor, tuvo alguna protección, él también sufrió mucho. Y lo cuenta. Entonces, ligeramente él, pero vamos, nadie gana en esta situación, ¿no? Una pregunta más. Estamos dando esta curiosidad. Okay. Se sabe que para esta época más o menos, tal vez nos pueden corregir, que había unas fracturas entre Falange y Franco, y el séquito de Franco. ¿Piensas que estos artículos que fueron publicados que tuvieron el apoyo de un periódico falangista, tal vez fueron empleados como represalia en contra de Franco? ¿Hay algo que te dé ese hint? Bueno, es curioso que menciones lo de la vuelta a la tortilla, ¿verdad? En el 46 es cuando los falangistas están saliendo del gobierno y vienen los católicos, los tecnócratas, ¿no? Se nota, a mi modo de ver, se nota en estos artículos porque, como dije, un hilo muy importante es el catolicismo.
¿no? La fe de Carlos Rodríguez, y lo dice muchas veces. Está narrando su Navidad en el exilio, en el campo de concentración, y piensa en la luz de su hogar, en la celebración de lo que significa la Navidad para la Iglesia Católica. Entonces, este hilo está evidente ahí, que hay un intento de realmente recalcar, fue la palabra que dije antes, pero recalcar esta fe de un hombre que logró volver y que identifica la Nueva España de esta época. A la vez, lo curioso también, entre muchas curiosidades, es que si estuviera de alguna manera castigando a Franco o como lo has dicho, no se entiende por qué es tan detallado sobre el Holocausto. ¿No? O sea que también tiene algunos mensajes que Franco quiso tapar. Entonces, no sé, esto un poco, este modo de politólogo es un poco fuera de mis manos, ¿no? Yo soy filóloga, pero me interesa la historia mucho, ¿no? Y trabajo en los archivos. Entonces, no sé exactamente la batalla interna que hubo en estos artículos. Pero claramente llegan a un momento muy curioso, muy límite en el régimen. Pero lo extraño para mí es sobre un tópico en que no se podía hablar, no se hablaba, no se dejaba a estos... Yo he encontrado muchas cartas no respondidas de familiares buscando a sus hijos, a sus padres en Alemania, que el régimen no hizo nada para... Bueno, 2 personas volvieron de Mauthausen. Entonces, este acontecimiento era muy desconocido. Entonces, lo curioso para mí sigue siendo cómo la censura dejó publicar. Bueno, hay propaganda, pero hay también muchas realidades muy chocantes para un público del 46. Y no tengo especulación, pero no sé exactamente por qué. Es sin duda hay algo detrás de esto que son hombres contra otros hombres, ¿verdad? En el gobierno de Franco. No. Hola, buenas tardes. Le quiero agradecer por su tiempo. Y usted nos ha comentado sobre el señor afrodescendiente. Uh-huh. ¿Hay otro hilo que quieres continuar hablando para investigación? Sí, hay muchos hilos. Y una de las cosas que me interesa es sacar las historias de individuos de estos campos, porque como dije antes, hoy en día muchas veces se piensa en todos los exiliados como un cuerpo, ¿no? Como todos iguales, todos salieron por el mismo camino, todos tuvieron las mismas ideologías, todos tuvieron el mismo destino. Entonces, el hombre afrodescendiente, había también, hay otras historias de individuos, pero también un proyecto que estoy elaborando ahora es la liberación del campo y qué pasó en estos días después de la liberación, cuando los españoles no pudieron salir, qué hicieron. Algunos se quedaron en Austria. Incluso uno se quedó trabajando en el mismo trabajo que tenía como un esclavo, esencialmente, simplemente le pagaron. Trabajó en una cantera en Gusen y de noche a día pudo simplemente estar pagado por su labor. Parte de lo que me motiva también son cuentos que son invenciones sobre esta época, cuando tenemos mucho aquí que es basado en la historia, en la realidad. Entonces hay la novela de Javier Cercas que se llama El impostor, sobre alguien que falsificó su recorrido por un campo de concentración nazi, que me parece una lástima, cuando hay mucho para sacar de la propia historia, que es verdadera, ¿verdad? Y que se puede comprobar. Entonces, el hombre afrodescendiente es solo una historia entre muchas, y luego también espero que mi libro sirva para otros
estudiantes, profesores, investigadores para buscar otra gente, contar otras historias, porque quedan muchas historias para contar, para saber este momento más a fondo. Gracias por la pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Sara, muchas gracias, Francis, muchas gracias, Luisa, por estar aquí. Y bueno, pues ha sido un placer teneros aquí y yo poco más puedo decir. Un fuerte aplauso y nos levantamos. Gracias.